Vamos a continuar entonces con la carta, que ustedes la pueden encontrar también en el libro en digital, en la página 24 hacia adelante. La carta entonces también es un tipo de texto expositivo de carácter informativo. Dice, ya hemos revisado la noticia como un tipo de texto expositivo. A continuación revisaremos la carta, que también es un tipo de texto expositivo o explicativo, ¿cierto? Aunque la carta es muy común, no por eso menos importante. De acuerdo a la teoría de la comunicación, en la carta hay un emisor que envía un mensaje escrito dirigido a un receptor. Como ya también lo vimos, ¿cierto?, hace un ratito en la presentación en PowerPoint. Dice, hay distintos tipos de cartas y según el propósito que tenga la misiva, la intención comunicativa, variará de acuerdo a la persona o personas a quienes escribimos, es decir, a los receptores o destinatarios. Esto implica a su vez el carácter del lenguaje que se usa y la utilización de ciertos formalismos que se le otorgan en el sello característico. Los tipos de cartas son muy diversos y se pueden clasificar de acuerdo a su propósito y temática. Tenemos en primer lugar las cartas de amistades o familiares que se usaban, ¿cierto?, antiguamente para saludar, por ejemplo, cumpleaños, Navidad, y que ya cada vez se utilizan menos. Tenemos las cartas de recomendación que todavía se utilizan mucho, que son para apoyar, dice, a la postulación de un puesto de trabajo, postular a una beca o también postular a un curso de capacitación, entre otras posibilidades. La carta de presentación, que es un complemento muchas veces del currículum, también se sigue utilizando mucho. Dice, dirigimos a una persona que sirve un cargo determinado de una empresa o institución, señalando un conjunto de cualidades personales con la finalidad de conseguir un empleo o aceptación de algún requerimiento personal. Tenemos las cartas de información o comerciales, que son aquellas que se utilizan o que utilizan las instituciones financieras y empresas comerciales para dar algún tipo de información, algún comunicado, ¿sí? Una cobranza, por ejemplo. Estas cartas son muy formales, dice, y ampliamente utilizadas en los trabajos. Tenemos también las circulares, que es otro tipo de cartas dirigidas a muchas personas al mismo tiempo, por lo tanto son impersonales, ¿sí? Es que envían como la misma carta con algún tipo de información, un banco, por ejemplo, a muchas personas, no a uno en específico. Y las cartas de amor, que tampoco ya se ocupan mucho, ¿cierto? Las tecnologías le han quitado eh, terreno, ¿cierto?, a las cartas, pero que igual nos faltará a la antigua, que todavía la sigue ocupando. En general, dice, las cartas tienen una estructura como la que se señala a continuación, la que podrá tener algunas variaciones de acuerdo al tipo de misiva que sea. A continuación veremos un ejemplo. En primer lugar, tenemos acá arriba la fecha y la ciudad desde donde se envía la carta. En este caso acá dice Calama, 26 de abril del 2012. Después tenemos el vocativo o el destinatario. En este caso dice querido Andrés. Tenemos también después un párrafo de presentación que dice, me he decidido escribirte para saber cómo te ha ido en tu nuevo liceo. Mi hermana me contó que te vio el otro día en la plaza de Antofagasta y que estuvieron conversando. Después está el cuerpo o el desarrollo de nuestra carta. Cuéntame cómo es el internado y si echas mucho de menos la casa y a tu familia. Nosotros acá estamos bien. Me ha ido más o menos, no más, en matemáticas, pero le estoy poniendo empeño para subir mis notas. Mi mamá me dijo que si me iba bien este año, iba a tratar de mandarme el próximo año al mismo internado en que tú estás. ¿Te imaginas lo bien que lo pasaríamos juntos en Antofagasta? Ojalá que todo salga bien. Y la finalización o despedida. Contéstame luego y cuéntame si es muy difícil en el liceo que tú estás. Tu amigo que te recuerda y te quiere, Benjamín Salgado. Esto, ¿cierto? Como es una carta de amistad, entonces no necesita un vocabulario muy formal, y si lo llevamos a la estructura de una carta, o sea, de un texto expositivo llevado a la carta, podríamos decir que el párrafo de presentación es la introducción, que esto es el desarrollo y que la despedida sería la conclusión.
Vamos a ver un poquitito más en profundidad la carta de recomendación, que como ya sabemos, ¿cierto?, se utiliza como un complemento cuando podemos estar postulando un trabajo, a una beca, a un fondo concursable, etcétera, a un proyecto, y que eh, viene a ayudarnos, ¿cierto?, a que consigamos nuestro propósito. La carta de recomendación la escribe alguien que conoce cercanamente a la persona que está recomendando y que también tiene como un rango superior. Es decir, el jefe que tiene actualmente o el ex jefe recomienda, ¿cierto?, entonces al empleado o empleada, o un profesor, por ejemplo, ¿cierto? Una persona que es confiable, por así decirlo, en cuanto a la información que entrega. ¿Por qué vamos a revisar la carta de recomendación? Una, porque les puede servir a ustedes para solicitarlo, para elaborar una en caso de que sea necesario. Y dos, porque tiene una escritura, una redacción distinta, más formal a la carta de amistad que recién acabamos de revisar. Dice que en primer lugar está la identificación, que podría ser la introducción, ¿sí?, o parte de la introducción de un texto expositivo. Dice, como toda carta, en esta parte se debe considerar en primer lugar el nombre de la persona a quien va dirigida, los títulos que tiene, si corresponde, y su cargo o función dentro de la institución. ¿Por qué? Porque resaltar esto también es un plus de nuestra carta. Por la característica de este tipo de cartas, en segundo lugar y en el primer párrafo mencionar el nombre, los títulos y el cargo de la persona que está recomendando y también de la persona recomendada. Después viene un segundo párrafo con el contexto, en que ya empezamos entonces a introducirnos en el desarrollo. Dice, en un par de párrafos siguientes debe aparecer información acerca del tiempo que el recomendado trabaja o se ha desempeñado en la institución o el tiempo que es conocido por la persona que está recomendando. Asimismo, se debe mencionar el trabajo o las actividades desempeñadas por la persona recomendada, siempre desde el punto de vista del que recomienda y de forma clara y específica en términos positivos, porque obviamente si lo redactan negativo, ninguna posibilidad. Las características profesionales y personales de la persona recomendada. Si bien la carta de recomendación generalmente destaca aspectos positivos del postulante recomendado, hay que tener especial cuidado de no exagerar ni desmedirse las formas para que no pierda su objetivo y validez. Si se tiran muchas flores, igual es como sospechoso. Después viene la recomendación propiamente tal, que dice a continuación en otro párrafo, y como el nombre lo indica, se procede a recomendar a la persona a través de frases objetivas, comprobables, de apoyo, que apuntan a destacar el aporte que hará la nueva empresa o institución en esta etapa laboral o académica. Y después está el cierre, que dice que es un párrafo final que incluye la despedida cordial y la disposición de la persona que recomienda a ser consultada de forma complementaria para aclarar las dudas que le puedan surgir. Debe incluirse información de contacto de quien recomienda, como por ejemplo el teléfono, la dirección o el correo electrónico. Esto sería entonces un equivalente a la conclusión. Y acá tenemos un ejemplo. También tenemos, ¿cierto?, que no puede faltar una carta el lugar de donde se envía y la fecha exacta. Y acá tenemos, en vez de querido Andrés, que era lo informal, ahora ya pasamos a la formalidad. Señor Luis Ruz Arias, director de Recursos Humanos de Industrias Maxwell, Avenida Las Peras 33, Copiapó. Todos los datos de la persona a la que va dirigida la carta. Tenemos después la identificación entonces del emisor, que sería una introducción. De mi consideración, Orlando Alarcón, jefe del Departamento del Personal de Industrias Metaleras, se permite presentar a la señora Irma Rodríguez Rojas, quien se ha desempeñado como agente de ventas en esta empresa desde marzo de 2001 a la fecha. Pues viene el contexto o desarrollo. Tuve la oportunidad de supervisar directamente la labor de la señora Rodríguez, donde pude apreciar en todo momento su gran capacidad para trabajar en equipo, empatía en la atención a los clientes. Asimismo, ella se ha distinguido como una persona dinámica, responsable y comprometida en la realización de sus funciones y con gran espíritu de superación.
lo que queda corroborado con la obtención del título de contadora general, estudios que realizó en jornada vespertina después de sus horas regulares de trabajo. Durante el tiempo que ha estado con nosotros ha demostrado ser una persona muy colaboradora y solidaria con las compañeras de trabajo. Al respecto, es importante mencionar que ella ayudó a organizar la sección de bienestar de la empresa, haciendo valiosos aportes a las familias de nuestros empleados. Por todo lo anterior, recomiendo a la señora Rodríguez para el cargo de jefa de la sección de ventas y no me cabe duda que será para ustedes un gran aporte, lo que contribuirá al éxito de la empresa. Corresponde entonces a la recomendación y es también parte del desarrollo. El cierre, ¿cierto?, que equivale a nuestra conclusión, también la despedida dice: si necesita alguna información adicional, por favor no dude en contactarme por medio telefónico a través de mi correo electrónico. Saludo atentamente, Orlando Alarcón, jefe de Departamento Personal Industrias Metaleras, teléfono y correo. Y la redacción entonces evidentemente cambia desde lo informal a lo formal, nuestro registro de habla. Tenemos también acá el correo electrónico que dice que es una carta muy actual. Si bien ahora ya no ocupamos tanto las cartas en nuestro trabajo, sí ocupamos mucho el correo electrónico que viene a reemplazar la carta y que es muy similar. Tenemos acá una sección, ¿cierto?, que dice para, que es donde van los destinatarios, con copia, ¿cierto?, a alguna persona, si es que es necesario enviar una copia del correo a alguien, a la secretaria, por ejemplo. El asunto, que es la temática de la cual se va a tratar el correo. Después tenemos el cuadro acá con el desarrollo y tenemos un insertar por si es que necesitamos nosotros agregar alguna imagen o algún archivo, ¿cierto?, de forma complementaria.